to everyone. Muchas gracias. ¿Doy la plática en español o en inglés? Lo que la En Como tengo. español está bien, quieras. sí, en español está Bueno, bien. vamos a hacerlo en español. Pues muchísimas gracias a Alfa Cen por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Les voy a platicar de un tema que en México practicamos bastante, que es la formación de estrellas, y hace pues unas décadas, un par de décadas le añadimos y planetas. Cuando yo empecé mi carrera astronómica hace mucho, en realidad solo se hablaba de la formación de estrellas. Los instrumentos no eran lo suficientemente sensitivos para decirnos si, además de la estrella, había algo alrededor de ella. Sospechábamos por analogía con el sistema solar que junto a esas estrellas que sabíamos que se están formando en distintas partes del espacio, se estaban formando planetas, pero pues no lo sabíamos a ciencia cierta. Ahora sabemos que ese es el caso y el tema ya se habla de la formación de estrellas y planetas, puesto que ocurre de manera más o menos simultánea y pues la gente trata de estudiar la formación de los dos tipos de cuerpos. Bien, bueno, todos hemos preguntado cómo se formó la Tierra. Esa es una pregunta pues, fundamental de las ciencias. Y lo que tenemos muy claro es que para entender cómo se formó la ciencia, tenemos que entender cómo se formó el sistema solar. Porque sabemos que de manera, como decía yo, más o menos simultánea, ocurrió la formación del cuerpo central, el Sol, rodeado de los planetas, asteroides, cometas y otros cuerpos menores. En realidad, la idea de cómo se formó el sistema solar se remonta siglos atrás. Filósofos como Kant y físicos como matemáticos como Laplace, de ver nada más el hecho de que el sistema de planetas está todo a primera aproximación en un plano, rotan en la misma dirección y los llevó a pensar que la formación del sistema solar tuvo que ver con una nube que existía en el espacio, que tenía rotación y que la gravedad la hizo contraerse y por la rotación la contracción es muy difícil en el plano perpendicular al eje de rotación y se forma una estructura aplanada con el protosol en el centro y alrededor un disco del cual se van a ir formando los planetas. Esta visión, claro, se ha refinado increíblemente, pero básicamente es correcta, ¿verdad? Entonces, más o menos la misma física que hay para hacer una pizza, que el pizzero hace rotar la masa para que ésta se mantenga extendida, ocurre en la formación de un sistema planetario. Como la nube original tenía kilo, las cosas se contraen, pero no se contraen a un punto, se contraen a una estructura aplanada que rota. Entonces, otra cosa interesante es que no podemos negar que el estudio de la formación de estrellas y planetas está muy motivado por el hecho de que pues, queremos saber si no hay planetas en otros lugares y sobre todo si no hay vida en otros lugares del espacio, ¿no? Y es importante pues aclarar, como saben ustedes bien, que no solo importan los planetas, un planeta requiere de una estrella para que se dé la vida como la concebimos nosotros modernamente, ¿verdad? Eh, una planeta es un cuerpo frío que casi no genera energía y si no tuviera cerca a un planeta no se podría dar el fenómeno de la vida. Entonces, bueno, pues hay que distinguir entre planetas y estrellas. Los planetas son cuerpos en una fuente importante de energía. A primera aproximación vienen en dos tipos, terrestres, como los 4 primeros planetas del sistema solar,
y jovianos como los cuatro exteriores. Y esto tiene que ver con que la cercanía al Sol hizo que en la época de formación en los planetas cercanos los gases se evaporaran y quedara solo un núcleo rocoso, que es lo que forma un planeta terrestre, mientras que los planetas de afuera estaban más fríos y pudieron retener mucho gas. Y finalmente, pues las estrellas son estas esferas gaseosas que generan energía termonuclear en su interior y radian al exterior, y si hay planetas alrededor, los calientan, ¿no? Las estrellas son astronómicamente cuerpos mucho más importantes que los planetas. Pesan de miles a millones de veces lo que pesa un planeta. Y la mera verdad es que nos preocupan los planetas porque vivimos en un planeta. Si fuéramos unos seres así etéreos, eh, probablemente no le haríamos mucho caso a los planetas y nos preocuparían solamente las estrellas, pero ese no es el caso y sí nos preocupan mucho los planetas. Mucho sabemos de nuestro sistema solar, sabemos que se formó hace algo así como 4.600 millones de años, el universo es unas 3 veces más viejo y ya no podemos ver cómo se formó nuestro sistema solar. Lo que tenemos es un residuo, ¿no? un remanente de lo que ocurrió, pero afortunadamente en otras partes del espacio sabemos que se están formando sistemas similares al nuestro, ¿no? Otra cosa que sabemos es que hasta donde podemos ver vida como tal, solo existe en nuestro sistema solar, solo existe en la Tierra. Se han estudiado, pues sobre todo Marte de manera bastante exhaustiva y no parece haber formas de vida ahí. Entonces, pues sí, hay también esta otra opción, ¿verdad? Que se dice que, por ejemplo, los satélites de Júpiter, por fuerzas de marea que les impone Júpiter, pudieran tener bajo una capa de hielo agua líquida y ahí podría haber quizá alguna forma de vida, pero no lo sabemos y en realidad solo nos consta para el caso de la Tierra. Entonces, esto nos obliga a irnos a otros lugares y nos preocupa la idea de buscar vida. Y entonces la siguiente escala que nos interesa, ¿verdad? Es la escala de nuestra galaxia. El Sol es una de los 200.000 millones de estrellas que tiene nuestra galaxia. Estamos más hacia la orilla que hacia el centro y en este dibujo artístico pues veríamos más o menos cuál sería la posición del Sol. En las noches oscuras, en lugares sin luz, podemos ver a nuestra propia galaxia, la familia de estrellas a la que pertenecemos, que no es otra que la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es muy grande, tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, en una época se pensó que era todo el universo, sabemos que no, que es una parte infinitesimal del universo y que afuera de nuevo hay cientos de miles de millones de galaxias. Bueno, en nuestra galaxia el proceso de formación de nuevas estrellas y nuevos planetas se da, pero no en cualquier parte. Hace falta mucho gas y gas frío para que ocurra el proceso de contracción gravitacional que lleva a la transformación de gas muy difuso que existe en las llamadas nubes moleculares y eso transformarlo en un nuevo sistema solar. Esta es una nube molecular muy famosa porque es muy oscura, ¿verdad? El polvo que existe en ella no nos permite ver las estrellas que hay atrás. Son cuerpos que tienen un tamaño de algunos años luz, son frías en comparación con las estrellas, unas decenas de grados Kelvin, pueden ser bastante densas, de miles a decenas de miles de partículas por centímetro cúbico, y están formadas por moléculas y por el famoso polvo cósmico, estas partículas que tienen dimensiones de décimas de micra, que son opacas a la luz. Pero su parámetro más importante es que tienen una masa lo suficientemente grande para formar una
o inclusive muchas estrellas. Las masas van de 1 a 10,000 veces la masa del Sol y sabemos que ahí existe la materia prima para formar nuevas estrellas. Ahora bien, un problema que hay es que estas nubes no podemos ver su interior con las técnicas clásicas de la astronomía, porque como decía yo, tienen mucho polvo cósmico que es muy opaco. Entonces tenemos que irnos a las ventanas de radio, a las ventanas infrarrojas, para ver qué está pasando dentro de esas nubes. Y un instrumento que ha sido muy importante en esto ha sido el interferómetro que se conoce como el Very Large Array, que está en Nuevo México y que se ha utilizado para estudiar un gran número de regiones de formación estelar, entre otros fenómenos. De nuevo, cuando yo empecé a estudiar hace muchísimo tiempo, la idea, la visión que había de la formación estelar era con simetría esférica. Bueno, más que nada, porque ya ven que los físicos y los astrónomos, pues tendemos a simplificar cuando no sabemos bien de qué se trata, y lo más fácil era ver las cosas con simetría esférica. Y antes de 1980, pues en los libros, si ustedes se van a los libros de esa época, van a ver que la formación estelar es tratada como un fenómeno con simetría esférica. Prácticamente no se toma en cuenta la rotación. El problema que tiene esta idea es que si así se formaran las estrellas y no hubiera momento angular, se formaría la estrella nada más, porque todo el material caería al centro y formaría una estrella. No se formarían planetas, lo cual pues obviamente no estaba de acuerdo, al menos con el caso de nuestro sistema eh, planetario. Con el paso del tiempo y muchos estudios quedó claro que en realidad una mejor aproximación a la formación estelar es pensar y tomar en cuenta el momento angular, el hecho que las nubes siempre muestran un cierto grado de rotación, y en esta secuencia de caricaturas podemos ver cómo pues se sintetiza modernamente la formación de un nuevo sistema solar. El primer cuadro aquí arriba a la izquierda, tenemos una nube, una de estas grandes nubes que tiene algo de rotación, y en una parte de ella se da la contracción gravitacional, pero como hay momento angular, no se forma solo una estrella, sino se forma un cuerpo central más algo que rota alrededor. Esa cosa que rota alrededor, poco a poco forma lo que conocemos como un disco protoplanetario, un disco de gas y polvo que tiene mucha menos masa que la estrella, pero tiene suficiente masa para ir formando planetas. En la siguiente cuadro de la caricatura vemos ya un sistema más evolucionado en el que el disco muestra brechas que sugieren la formación de planetas, y se presenta un fenómeno muy interesante, que es que las estrellas producen unos chorros de gas muy poderosos que se llevan momento angular excedente y que permiten que el disco, parte del disco caiga hacia la estrella. Esto es, digamos, la justificación o la razón por la que existen esos chorros. Cómo se forman todavía no lo sabemos muy bien. Aquí hay ya en la última etapa, pues desaparece el fenómeno de los chorros, la formación de planetas continúa, y ya en el último cuadro llegamos a una situación consistente con la de nuestro sistema solar, un objeto muy masivo en el centro, rodeado de sus planetas, ¿verdad? Bueno, como les digo yo, hasta los años 90 más o menos, había muy poca evidencia de que había planetas en esas estrellas. Afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología milimétrica, infrarroja, de radio, se empezó a encontrar que en efecto las estrellas muy jóvenes estaban rodeadas de estos discos. Y este es el caso de la estrella TW Hydra, una imagen tomada a 7 milímetros con el Very Large Array,
y vemos una especie de disco, que es un disco, ¿verdad? Con colores, con coloración falsa, y vemos cómo su tamaño es del orden de 100 unidades astronómicas, similar al de nuestro sistema solar. Y les digo, ver esto es muy difícil, equivale a agarrar una moneda de 10 pesos mexicanos, una moneda así chica, y ponerla a 2 kilómetros y poder distinguir lo que dice la moneda. Una vez que se encontró que en el milimétrico se podría detectar estos discos alrededor de las estrellas, pues se desarrolló una verdadera industria, ¿no? Todo el mundo se puso a detectar discos. Aquí tenemos un caso muy interesante, un sistema binario de dos estrellas. Sabemos que la mayoría de las estrellas se forman en sistemas binarios y cabía la pregunta de, ¿los sistemas binarios formarían discos? Después de todo, las fuerzas de gravedad de las dos estrellas están interaccionando. Bueno, la respuesta es que sí, al menos en una serie de casos, se forman discos también, y en este sistema binario conocido como L1551 y RS5, vemos que cada estrellita tiene su pequeño disco. Son discos más pequeños que los que tienen las estrellas solas, ¿no? Bueno, pues en una década, digamos, del 90 al 2000 y pico, se avanzó muchísimo porque se pudo ver, no solo detectar a los discos, sino demostrar que los discos los encontramos en distintos estados evolutivos. Unos están recién formados, otros están más evolucionados, muestran brechas que supuestamente nos indican el inicio de la formación de planetas, y hay unos que ya están casi, digamos, ya han casi desaparecido, y finalmente pues la culminación de esta investigación fue la demostración de que las estrellas ya en secuencia principal, las estrellas en su vida normal, la mayoría tienen planetas, al menos desde un punto de vista estadístico. Entonces, la gente con modelos de computadora predecía que estos discos, poco a poco, por una serie de procesos, resulta que la formación de un planeta es algo sorprendente, ¿no? Porque estamos yendo de partículas que tienen tamaños de una décima de micra a cuerpos de miles de kilómetros. Y resulta que hay varios procesos que tienen que darse. Pero la gente que ha modelado estas cosas llegaba a modelos como el que les muestro en esta imagen artística, un disco en el que ya hay brechas, presumiblemente producidos por la formación de planetas. Bueno, un instrumento clave para el estudio de estos discos ha sido el arreglo milimétrico de Atacama en Chile, un instrumento extraordinario con una sensitividad y resolución increíble, y hace, pues yo diría, cosa de 10 años empezó a producir imágenes impactantes de estos discos. Aquí tenemos otra imagen de ALMA, ¿verdad? Y quizá la imagen más icónica que se ha producido es de la estrella HL Tau en la constelación del Toro, y aquí vemos la emisión del polvo a la longitud de onda de 1.3 milímetros. Y esto es increíble, parece un modelo, no parece algo artístico, no, son datos verdaderos. Así se ve el disco, se ve un disco con dimensión del orden de 100 unidades astronómicas, y se ve claramente una secuencia de brechas donde parece haber muy poco polvo, y la idea, la interpretación estándar que se ha dado a esto es que en esas brechas se están formando planetas. Es muy difícil a esta longitud de onda ver si hay planetas, y hay que combinar estas observaciones con observaciones infrarrojas para buscar a los planetas que se presume se estarían formando ahí, ¿verdad? Como les digo, una vez que en astronomía alguien encuentra una técnica exitosa, mucha gente empieza a trabajar. Aquí tenemos otro de estos discos
que tienen brechas, se llama HD 163296. Hay discos que tienen grandes huecos ya, donde, como el caso de AB Auriga, donde lo que se presume es que ha habido ya mucha formación de planetas y lo que queda solamente es la parte externa del disco. Y así sucesivamente otra estrella donde parece haber una gran brecha. Esta lo interesante es que se cree que podría haber una estrella además del disco en proceso de transformación. A estos discos se les conoce como discos transicionales porque están en la transición de disco protoplanetario a planeta. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? A veces las estructuras son muy raras y la gente está tratando de modelarlas y entenderlas. Y aquí pues les muestro un mosaico increíble hecho con imágenes de ALMA, donde vemos discos con todos tipos de inclinaciones, distintas configuraciones de brechas, algunos de ellos asimétricos, como por ejemplo este que vemos aquí, HD 143006, tiene un lado notablemente más brillante que el otro. Todo esto se está modelando y se está comenzando a entender. Aquí hay ¿verdad? Otra mosaico impresionante donde están puestos los discos más o menos siguiendo su tamaño en el cielo y vemos cómo hay discos desde el caso de HL Tau, que es el clásico disco con brechas circulares, hasta discos como este de HD 135344B, que tiene brazos espirales, ¿no? Y discos que son, por ejemplo, muy asimétricos, como este que tenemos acá. Esta es una de las cosas que se está estudiando con mucho vigor y se está empezando a entender bien por qué hay tanta diversidad en los discos. Bueno, y ya, pues déjenme, voy a la parte final de mi plática. ¿Hay exoplanetas en otras estrellas? Claro, por supuesto que sí. Ustedes lo saben mejor que yo. Se han detectado miles de planetas en miles de estrellas. La última vez que hice la estadística ya eran más de 4.000 exoplanetas en más de 3.000 estrellas. Claro, no son iguales los números porque hay estrellas que tienen sistemas múltiples, ¿no? Entonces hay más exoplanetas que estrellas. En estas estrellas son estrellas ya evolucionadas, como el Sol en la secuencia principal y el disco ya desaparecido o queda muy poquito de él. Como saben ustedes, el primer exoplaneta se descubrió en 1995 y de nuevo de allá en adelante ha habido una detección explosiva y como saben ustedes, nos dio a los astrónomos mucho gusto que el año pasado se reconociera a Michel Mayor y Didier Queloz con el Premio Nobel de Física por este descubrimiento del primer planeta. Bueno, la historia es también fascinante. Al principio los planetas que se detectaban eran más bien parecidos a Júpiter y la gente decía, ¿será que no hay planetas como la Tierra? No, era un efecto, como se dice, un bias o un sesgo observacional. Las técnicas que había entonces favorecían la detección de planetas tipo Júpiter. Con el paso del tiempo y de manera muy importante un satélite que llevó el nombre de Kepler, el gran astrónomo de la antigüedad, y que detectaba tránsitos de planetas de todo tipo enfrente de la estrella. Se detectó un enorme número de planetas, ya inclusive tipo terrestre. Kepler tenía una cámara ya impresionante que detectaba un enorme número de píxeles en un campo enorme y pues se estaba monitoreando simultáneamente a cientos de miles de estrellas y cuando bajaba el flujo de una de ellas, pues se tomaba nota y si se repetía esa disminución, pues había ya un candidato
a un exoplaneta transitando. Bueno, es interesante ver esta gráfica en el sentido de que eh, vemos cómo el, en el tiempo, ¿verdad? En el eje horizontal tenemos el año. Al principio había unas pocas detecciones por año. En el eje vertical, el número de exoplanetas descubiertos con el tiempo. Y vemos dos picos ahí enormes años en que se reportaron 1000 o más exoplanetas. Fueron los reportes del satélite Kepler. Y les digo, ahora se conocen al menos 4000 exoplanetas. Ahora bien, la siguiente pregunta que se planteó fue esta búsqueda de un exoplaneta que fuera como la Tierra. De nuevo, esta preocupación de no habrá vida en algún lugar, ¿verdad? Y aquí atinadamente se llama el sistema más cercano Alpha Centauri, como su asociación. Y la gente empezó a investigar y encontró exoplanetas en todos lados, en particular en el sistema estelar más cercano. Hay un planeta y uno se podría preguntar si es apropiado para la vida. Bueno, un problema que hay es que la estrella tiene ráfagas muy fuertes de rayos X y rayos y ultravioletas, y se cree que esto impediría la vida en el planeta que hay en Próxima Centauri. Se han descubierto, de nuevo, les decía yo, miles, y lo que encontramos es que hay una diversidad enorme. En esta gráfica, el eje horizontal nos da el periodo orbital, y en el eje vertical tenemos el tamaño relativo a la Tierra, ¿verdad? Entonces la Tierra vendría a quedar por aquí. Entonces, pues la mayoría, hay parecidos, pero la verdad es que no son tan similares a la Tierra, y más bien tienen periodos más cortos y tienen tamaños más grandes. Ahora, todo esto puede de nuevo apuntar a un sesgo observacional, pero el hecho es que sí hay planetas parecidos a la Tierra, pero curiosamente no es la mayoría, ¿no? Entonces, mucho de la cacería ahora se ha enfocado mucho en buscar exoplanetas que fueran potencialmente habitables o que inclusive estén ya habitados, ¿no? Y pues cada 15 días, cada mes sale una noticia: este es el mejor planeta, el hermano gemelo de la Tierra. Bueno, no siempre es cierto, pero sí se han ido descubriendo planetas más y más parecidos a la Tierra, ¿verdad? Hay un sistema maravilloso que tiene 7 planetas, que se llama TRAPPIST-1, que recordarán ustedes, hace un par de años tuvo muchísima difusión en la literatura. Y lo que es interesante es que TRAPPIST es una estrella mucho más chica y mucho menos luminosa que el Sol. Aquí hay una comparación en los tamaños, y los planetas, para tener las temperaturas adecuadas, tienen que estar muy cerca de la estrella, y ese es el caso. Es un sistema que está todo, digamos, dentro de la órbita de Mercurio. Y interesantemente, la mayoría de esos 7 exoplanetas que tiene TRAPPIST-1, pudieran tener condiciones para la vida. Y es un sistema que se está estudiando muchísimo. Los 7 tienen dimensiones parecidas a las de la Tierra. De nuevo, en este dibujo artístico vemos los planetas que se acostumbra ponerles a partir de la letra B, en el entendido que la letra A es para la estrella. Entonces tenemos TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1c, así hasta H. Y vemos cómo tienen un tamaño. En medio está un dibujo de la Tierra, y vemos cómo son parecidos, ¿verdad?, en tamaño. Entonces, este es un sistema muy interesante. Si uno tuviera que apostar dónde habría vida, yo apostaría por TRAPPIST-1, ¿no? Han salido otros objetos. Hay una fuente descubierta por Kepler
que tiene muy buenas características de temperatura y que se llama Kepler 160 y que se propuso como el mejor candidato para un hermano o hermana gemela de la Tierra, ¿no? Esta está lejos de nosotros, está a 3000 años luz, tiene temperatura y tamaño similares al Sol. El planeta tiene un año muy parecido al de nosotros, tiene 378 días contra 365 y tiene una temperatura similar a la de la Tierra. Bueno, pues ahora tenemos otro instrumento en órbita que de nuevo está detectando exoplanetas por el método de tránsito y pues como les decía yo, se ha vuelto una verdadera industria esta área de la astronomía, un tema que era desconocido en 1994, ¿no? En 25 años ha explotado a ser uno de los temas de mayor investigación y de mayor interés. Ahora sí, ya para terminar, el siguiente paso, ¿verdad? Es en esta búsqueda que no podemos negar de vida o de habitabilidad en esos planetas, lo que la gente propone hacer es estudiar la atmósfera de esos exoplanetas. ¿Cómo? Bueno, cuando el exoplaneta transite enfrente de la estrella, parte de la luz de la estrella va a atravesar la atmósfera y los elementos y moléculas que hay en la atmósfera van a absorber radiación. Y de hecho ya con esto se ha logrado, en algunos casos muy especiales, decir un poco de la química de los exoplanetas, pero parece que se tiene que hacer una cosa muy exhaustiva para poder decir si esa atmósfera es habitable o inclusive si está ya habitada por algún tipo de bacterias. Resulta que hay la propuesta de que ciertas combinaciones de moléculas solo pueden existir si existe vida, ¿no? En condiciones de pura química, supuestamente se destruiría una de esas moléculas y solo se produce si hay una forma de vida que la continúa produciendo. Este es un campo muy interesante también en el que está empezando a trabajar muchísima gente. Un instrumento que se cree que va a ser muy importante para estudiar las atmósferas es el sucesor del telescopio espacial Hubble, el telescopio espacial James Webb. James Webb, a diferencia de Hubble, no fue un gran astrónomo, pero fue un gran administrador de la NASA y el reconocimiento a sus esfuerzos que permitieron, entre otras cosas, culminar este telescopio. Se acordó que llevara el nombre de James Webb y no como había sido tradicional el de algún gran astrónomo. Bueno, el James Webb están prometiendo ponerlo en órbita cada año. Se han retrasado porque es un instrumento súper sofisticado. Va a estar en órbita en un punto de Lagrange muy lejos de la Tierra y a diferencia del Hubble, que se pudo mandar una misión del transbordador espacial a arreglarlo, si el James Webb algo sale mal, no se va a poder arreglar. Entonces la gente está justificadamente muy preocupada de que todo esté perfecto y lo han pospuesto y lo han pospuesto, pero una vez que esté en órbita va a aportar mucho al estudio de las atmósferas de los exoplanetas. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Creo que este es un tema fascinante, maravilloso. Como les decía yo, de estudiar solamente planetas, estrellas, que era lo que podíamos detectar allá en los años 70, 80. Ahora hablamos de formación de estrellas y junto con las estrellas de planetas. Y la verdad es que hay más interés en la formación de planetas, porque de la formación de estrellas en sí ya habíamos avanzado mucho, ya se entiende mucho de cómo es que se forma una estrella, cómo va a evolucionar. En cambio, en lo de los planetas, pues estamos empezando apenas.
y es un tema fascinante. Ojalá de los jóvenes que nos escuchen, algunos se decidan por la carrera astronómica y nos ayuden a terminar de entender estos planetas. Y no sabemos, quizá encontrar un planeta con características habitables o inclusive ya habitado por algún tipo de vida. Les agradezco muchísimo su atención y por favor, si tienen preguntas, con todo gusto trato de contestarles.